2005. Recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y videos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegaba la noche. Mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror, me topé con un archivo bastante peculiar llamado rec06.mp3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía abajo en la descripción del archivo, pues rezaba la siguiente oración: esta es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11, no dudes en contactarme. Los 12 sonidos, pensé, suena a algo bastante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo, escuché lo que podía definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaban todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo. Este estaba acompañado con una advertencia en formato de texto, la cual abrí casi instantáneamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Decía lo siguiente: ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate lo peor. Si no reproduces el archivo rec08.mp3 después de escuchar alguno de los otros 11, tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podría pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión de internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juró que habían siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo rec08.mp3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. Adivinen por qué. Él había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Muy molesto, no hice más que intentar apagar mi PC, pero un mensaje de error proveniente de la computadora me impidió hacerlo. El archivo rec06.mp3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar afuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del rec08.mp3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas, empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa, la cerradura se había trabado. Afuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño, como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fueron cesando y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos rec08.mp3 que había encontrado. Aún intranquilo, noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de estos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo en la descripción encontraré el link de descarga de rec06.mp3. Es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11, no duden en contactarme. Felices pesadillas. Por cierto, para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima, este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente, cuando estaba estrenando de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando el chico subió al bus que lo llevaría hasta su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo.
Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del autobús. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado, mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC, descubrió que dentro no había un archivo de grabación, sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción. Los gritos de agonía de Odeo y de las otras 17 personas que se murieron esa tarde de marzo quedaron grabados para siempre. Por cierto, si abriste el link que dejé en la descripción, tienes que buscar los otros 11 sonidos, o si no, lo inevitable pasará.